¿Qué tal? Muy buenos días, amigos y amigas internautas. Qué bueno que finalizan semana con nosotros. Este es su programa El Salvador Today y como siempre es un verdadero placer poder llegar hasta donde ustedes se encuentran a través de sus diferentes dispositivos y la magia del internet. Este día, el Día Internacional de la Mujer, queremos enviar a todas ellas un saludo muy especial y a la vez hacer un compromiso por cambiar actitudes y fomentar la lucha equitativa y conjunta, ¿no?, por la igualdad de derechos entre hombres y mujeres en El Salvador. Para desarrollarnos más sobre este tema, este día hemos invitado y nos complace recibir a la licenciada Teresa Delgado. Ella es técnico del programa de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de FESPAD. Licenciada, muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación que nos han hecho a este programa. Le agradezco mucho que venga. Antes de comenzar en forma la conversación, por supuesto, queremos agradecer a los amigos que siempre están acompañándonos en esta transmisión en vivo. Ellos son Política Estéreo, Noticias Menotti, Interdiario, El Salvador RX, El Calero de Metapán, El Oriental, Diario de Occidente, Sagastizado Center, Diario Digital, Montecristo y Bitácora SB, que siempre están con nosotros. Les recuerdo, nuestro número de WhatsApp para sus participaciones es el 70174887. También nos encuentra en Twitter como @croniosb, o si me quiere enviar un mensaje a mí directamente, estoy como @Luis Alvarado. Licenciada, de nuevo les reitero la bienvenida. Qué bueno que puede acompañarnos y especialmente hoy porque la fecha es muy especial y creo que también es importante un poco estar al tanto, ¿no?, de que este tema de la equidad de género tiende a ser un poco invisible para quienes hemos crecido en un ambiente que normaliza ciertas actitudes que son, digamos, o que van en contra, tal vez que atentan, ¿verdad?, contra la dignidad misma de la mujer en algún grado. Antes de entrar tal vez más a temas jurídicos, quería pedirle, sí, primero de su parte, ¿no?, una reflexión en El Salvador de hoy. ¿Cuáles cree que son tal vez los aspectos más relevantes que se deben combatir en este tema de la discriminación a partir del género? Bueno, es un tema bastante que casi nadie mucho le gusta tocarla, porque son puntos que afectan bastante, digamos, a lo que es el patriarcado y a lo que están acostumbrados, nos han hecho ver de esa forma, ¿verdad? La sociedad, la cultura, nuestros padres, sí. Pero creo que aquí falta mucho en nuestro país, El Salvador. No hay una seguridad en las mujeres, porque si hemos podido ver, hay muchos feminicidios que se han en alza. Podemos ver la violencia, a pesar de que hay leyes que protegen a las mujeres, pero en cierta forma no ha bajado en ningún momento las agresiones sexuales, la violencia intrafamiliar en contra de las mujeres, todas las agresiones que se dan. Entonces, en ese marco, pienso de que el Estado salvadoreño tiene un compromiso todavía en ese aspecto con las mujeres, porque hay muchos feminicidios, algunos todavía que no se han esclarecido, que han quedado en la impunidad, o sea que todavía no entendemos las razones, o sea, por qué el Estado o la justicia, pues el tema judicial debe de poner de su parte, crear políticas que lleven a mejorar en estos aspectos para que las mujeres puedan empoderarse en una igualdad de derechos a favor de ellas, en igualdad con los hombres, pero vemos que todavía falta mucho, porque también en aspectos de la política vemos que en los tomadores de decisiones, en los cargos importantes, vemos que están ocupados por hombres. Por ejemplo, pueden ser los ministerios, los cuales son puntos claves, como el Ministerio de Justicia, la Fiscalía. Si ustedes ven, solo hay hombres y mujeres. ¿Dónde quedamos las mujeres? Y también las mujeres son bastante inteligentes, o sea, y ahí no se les da la oportunidad de desarrollarse. O sea, en ese aspecto tal vez el Estado debe de fomentar las políticas para que las mujeres puedan empoderarse y llegar a estar en los puestos de donde son los tomadores de decisiones. ¿Cómo cree que se manifiesta en el funcionamiento, o tal vez para que nos explique, en el funcionamiento de una institución, para decir el órgano judicial, la misma Fiscalía? ¿Dónde se manifiesta, digamos, esa cultura que no sé si machista termina de encerrar un poco todo el concepto del problema que se presenta aquí, cuando no se respeta de la misma forma la igualdad de los derechos de una mujer que los de un hombre? Pues como dijo usted, en el área laboral
hay un poco de discriminación en cuanto a lo que es los salarios. A veces de los de las mujeres es un salario menos que el de los hombres, y tal vez están en igualdad de desempeñando el mismo tipo de trabajo. Esos aspectos son los que tenemos nosotros que valorar, pues, y hacer que el Estado cumpla. Todas las instituciones de gobierno, también de empresas privadas, no también solo es parte del Estado, sino que también de los otros entes como son las empresas privadas. Entonces ahí podemos ver nosotros de que hay siempre una discriminación laboral hacia las mujeres, en cuanto también se da el acoso laboral, y han habido muchas denuncias en ese aspecto, y todavía le falta mucho, pues, al sistema judicial, a la sociedad, en esos que no se han todavía podido erradicar en nuestro país. Ayer se recibió, pues, la noticia de que ya 3 mujeres fueron liberadas luego de pasar distintos periodos de tiempo, entiendo, vinculadas, o mejor dicho, acusadas por, entiendo que el cargo era homicidio agravado, cuando lo que habían tenido era una especie de complicación obstétrica, y por eso es que al final, pues, el juzgado decide dejarlos en libertad. Hay un aspecto de estos casos que me gustaría que usted me ayude a entender, y es que hay dentro del mismo sistema de salud pública y el sistema de justicia, además, ciertos parámetros de conducta que tienden a buscar estos casos, ¿no? Y se les persigue con una vehemencia o con una especie de entereza que no se ve en otro tipo de casos. ¿Es así o es solamente una percepción lo que le estoy diciendo? Es así, porque estas mujeres lo que tuvieron fueron complicaciones obstétricas, y a partir de ahí son criminalizadas, y lo que llama la atención es que las mujeres que están condenadas por este tipo de delitos son mujeres provenientes de zonas rurales. Aquí no vamos a encontrar ninguna mujer de la alta sociedad, solo mujeres que vienen del campo, digamos, de un cantón, zonas rurales, que no tienen una educación, o sea, no tienen acceso a acceder a una educación básica. Entonces solo se les criminaliza, por decirlo así, a la pobreza. Y mujeres que tuvieron complicaciones obstétricas que no llevaban el dolo homicida, sino que fue un parto extrahospitalario lo que ellas tuvieron, pero con el fin de mandar un mensaje a las mujeres. El sistema judicial, o específicamente la fiscalía, cambia el tipo de delito, la calificación jurídica de aborto a homicidio agravado. ¿Por qué? Porque tiene una pena mayor. El homicidio agravado va de una pena de 30 a 50 años, entonces lo hace como un mensaje para las mujeres, pero eso en cierta forma no abona en nada, no ayuda, porque siempre se dan los casos. También muchas de estas son criminalizadas, y a partir que las denuncias vienen de hospitales públicos. Siempre de hospitales públicos. No vamos a encontrar ningún caso que haya sido denunciado de un hospital privado. Entonces, ¿cómo podemos decir? ¿Del interior del país o de San Salvador? Más que todos son del interior del país, las mayorías de mujeres. Pero ¿dónde se origina, digamos, esto? Porque que yo entienda, no existe en la ley si bien la Fiscalía tiene la facultad, pero no existe ningún criterio jurídico, tampoco establecido ningún precedente, ninguna jurisprudencia que diga, digamos, que se debe perseguir cualquier caso, cualquier similitud que pueda tener, digamos, con un presunto aborto, porque eso también es de probarlo, pues, como cualquier acusación. Lo que pasa, fíjese, de que a través de la reforma que hubo con el nuevo código de 1998, ahí se empezó a criminalizar un montón de mujeres ya por estos aspectos de partos extrahospitalarios. ¿Por qué? Porque antes de ese código, que era el de 1976, en ese código estaban previstas se regulaba ciertos aspectos donde era permitido la interrupción del embarazo, pero con la reforma
ese artículo, el artículo se reformó y se dejó de legislar sobre ciertos aspectos donde era permitido la interrupción del embarazo. Entonces viene eso como decirle a criminalizar a las mujeres, y en muchos aspectos injustamente, pues solo porque se dejó de prever en esta legislación del artículo del Código Penal del 98, y además con una reforma que hubo en el 1 de la Constitución, el artículo 1 de la Constitución de la República, donde se reconoce, dice, a la persona humana desde el momento de la concepción, pero no debemos de olvidar que los derechos no son absolutos, sino que tienen restricciones, porque del hecho que se reconozca desde el momento desde la concepción no significa que sea absoluto ese derecho, sino que hay una contraposición en ciertos aspectos que pueden justificar esos artículos, pero la forma de que como no está previsto en la ley, en el Código Penal, entonces se empieza a criminalizar a las mujeres porque tuvieron un aborto, digamos, un parto inesperado, partos extrahospitalarios, donde ellas no han intervenido, pero como en la ley no especifica nada para estos casos, entonces se comienza a criminalizar a todas estas mujeres a partir del Código del 98. Quiero que me acompañe primero, por favor, a una primera pausa comercial, pero también me interesa saber dónde se originó, digamos, esta reforma que usted habla de 1998, quién la impulsó, digamos, y con qué objetivos en realidad. Antes de ir a la pausa, quiero comentarles algunos de los titulares que pueden encontrar desde ya en nuestro sitio web cronio.sb, y estos son: capturan a sujeto por el delito de robo y violaciones a menores de las edades de 14 y 16 años. Además, así fueron los momentos que vivió el presidente electo Nayib Bukele ayer en el proceso judicial contra Eugenio Chicas, a quien le pagó la cantidad de $50,000. Finalmente, el vuelco de un camión deja 25 inmigrantes centroamericanos fallecidos. Esto ocurrió en México. Esta y otras noticias pueden encontrarlas desde ya en cronio.sb. Enseguida regresamos. Si sabes que matas al planeta, ¿por qué seguís comprando papel? ¿Por qué ser esclavo de un horario cuando te damos la libertad de tener todo en tu mano siempre? Si la información pasa en cualquier momento, ¿por qué vas a esperar a que alguien te la cuente? En Diario Digital Cronio, dejamos en el pasado lo tradicional para que vivas el futuro con nuestra multiplataforma. Ingresa a www.cronio.sb. Noticias Online. Qué bueno que permanecen con nosotros. Esto es El Salvador Today. Estamos conversando sobre diferentes temas que tienen que ver con el día que celebramos hoy, que es el Día Internacional de la Mujer, pero muy especialmente estamos hablando de la criminalización que han sufrido algunas mujeres a partir del simple hecho, digamos, de sufrir algunas complicaciones en el parto o algunos otros aspectos que tienen que ver con todo el tema obstétrico que no están bajo su control. Quiero también leer algunos comentarios que nos llegan a través de nuestro WhatsApp. Desde San Francisco, Moisés Arango nos dice: ¿por qué se han desatado los feminicidios o siempre han existido? ¿Por qué está pasando esto? Desde Maryland, Sofía Chicas, también se da hoy el caso que la mujer se aprovecha de su calidad de mujer para agravarlo todo. Nadie puede ahora ver mal a nadie porque ya amenaza con la policía. Creo que las mujeres deben ganarse sus derechos, sus privilegios por méritos y trabajo igual que el hombre. Somos
estigmatizadas, que si abrimos las piernas seguimos avanzando en los trabajos, y penosamente es cierto en muchos casos. Esto me hace pensar a mí que digamos, hay también esta tendencia a generalizar, ¿no? Sí. Un poco cuando se dan estos casos, porque si bien es cierto, sí han ocurrido, creo que palidecen o tal vez quedan muy, digamos, resulta ínfima la cantidad comparado con los casos donde el acoso, digamos, de una mujer o la discriminación a partir del simple hecho de ser mujer, sí resulta un hecho concreto, ¿no? Que no se puede negar además. Pero en la pregunta que nos hacían primero, y antes de retomar el otro tema, ¿cómo se explican desde las instituciones de las ONG que trabajan estos temas el crecimiento de pronto en el tema de feminicidios? Creo que eso también tiene que ver un poco con lo que es la inseguridad y la violencia que se vive en el país, en crear políticas para todos y todas. En esa forma quizás ha afectado que se hayan incrementado los feminicidios, porque la inseguridad que vive nuestro país y en cierta forma influye la violencia en la que nosotros vivimos, pues no sobresalimos en nuestro país porque sea un país de paz, que hay políticas. Si nosotros vemos en las redes sociales, sobresalimos porque es el país más peligroso, dice, del mundo. O sea, sí. Eso es para nosotros como decirle, eso no es una cosa de alegría, sino que es una cosa que nos indigna, pues, o sea, en cierta manera. Podría decir de que la violencia es la que influye bastante en todos los sectores que nosotros podemos ver, y en cierta forma, pues, en el hombre influye de una manera bastante negativa. Podemos ver las agresiones que se dan en contra de las mujeres, todo lo que estamos viviendo, pues, en nuestro país, y aún todavía no se ha hecho nada, porque lo que vemos es que va empeorando, pues, y los feminicidios van aumentando. Creo de que la educación comienza en el hogar muchas veces. Nosotros creemos de que nuestros hijos en la escuela, el maestro tiene la obligación, el maestro solo tiene una parte, pero los fundamentos y las bases es en el hogar, en la casa, también la sociedad, también nosotros ponemos una parte. Entonces, en cierta forma, yo creo que los valores se nos ha olvidado, los valores con que nosotros nacimos, en cierta forma las personas ya no los tienen, y todo lo que vivimos en nuestro país, eso ha influido bastante para que se den mucho los feminicidios. ¿Qué cosas específicamente? La violencia en cuanto a lo de que las pandillas y todo esto, que nosotros, esa violencia que genera en el ámbito social, cultural, ha influido en toda, podemos decir, la juventud. Entonces, en cierta manera, eso es lo que más impulsa, o en cierta forma ha impulsado los feminicidios. Hay cierto, digamos, aspecto conductual, digamos, porque yo y le quiero pedir que me ayude un poco a esto. Yo quiero explicar también el hecho de que el feminicidio no solo tiene la característica, digamos, de que de que la víctima sea una mujer, sino que el victimario suele ser una persona en extremo cercana a la persona, por lo general la pareja, ¿verdad? Ese aspecto, digamos, ¿por qué se vuelve, digamos, más grave o más peligroso en términos sociales que exista ese componente de cercanía entre la víctima y el victimario? Porque de esa forma, teniendo cerca a la víctima, puede ejercer un mayor control, sabe dónde se moviliza la persona, y es como decirle un odio que siente hacia esa mujer. Entonces, en cierta forma se califica como feminicidio, porque como hemos visto en todos los casos que ha habido, han sido parejas de las mujeres, y vemos la violencia con que han sido asesinadas. Entonces lo calificamos de feminicidio porque el odio que sienten y con la hazaña con que fueron ejecutados esas acciones
dentro de lo que es el feminicidio, porque no es un delito común, así como decirle homicidio simple que fue ejecutado sin ninguna circunstancia, sino que aquí llevan muchos componentes, la alevosía, el odio, quizás porque las mujeres ahorita nos estamos organizando más para nosotros ejercer nuestros derechos y empoderarlo, y es una forma quizás que podríamos decir de contestar más que todo el hombre en cuanto a lo que es el patriarcado. Entiendo. Para no dejar pendiente tampoco las preguntas que teníamos del bloque anterior, hablábamos un poco de la reforma de 1998 que de algún modo desreguló, ¿verdad?, las causales en las que podía, digamos, entenderse por qué había un aborto espontáneo o un parto, digamos, complicado. Yo tengo una curiosidad en particular, y es decir, siempre que se hagan estas cosas hay que preguntarse quién se beneficia de esto, ¿no? Para el caso, ¿quién promovió la reforma en el 98? Mire, la reforma fue por grupos políticos, un cierto sector de la sociedad, grupos conservadores de parte de la sociedad, y también que se encuentran en los tomadores de decisión, que podría ser la Asamblea Legislativa. En ese aspecto impulsaron una campaña, dice, y que lleva tintes políticos y también religiosos. Nos olvidamos que el Estado es laico, que la iglesia no tiene que intervenir, porque hace mucho tiempo se desligaron. No podemos estar criminalizando o cosas que son más que todo morales o religiosas. Entonces, en este aspecto, un sector más que todo de la iglesia, que son grupos conservadores, en que ellos influenciaron para que ya no se regulara la interrupción del embarazo, así como estaba previsto antes en el Código de 1976. Nuestros padres crecieron con esa regulación, y en ese aspecto nadie decía nada, tampoco no se había incrementado, como dicen los abortos y todo eso, porque según la población estaba permitido, pero ahora comienzan a criminalizar a partir de esas reformas que hubo en la ley. Estos casos de las mujeres que sufren, digamos, alguna especie de complicación en el parto, ya me dijo usted que son principalmente de personas de origen humilde, digamos, de poca educación, fuera de San Salvador también principalmente, pero hay un aspecto que también me interesa preguntarle: ¿cuántas de estas son menores de edad? Actualmente se encuentran solo mayores, mujeres mayores de edad que se encuentran criminalizadas y que han sido condenadas por el delito de homicidio agravado. Por el momento no se encuentran menores de edad, solo hay adultas. Hay un aspecto, y le pregunto esto a raíz de los datos que ofrece pues el Ministerio de Salud todo el tiempo. Sabemos que la edad promedio de las mujeres que tienen a sus hijos en el sistema nacional es de 15 años, ¿no? Sí. Y son miles. Y también suele ser un patrón que el padre del menor, de la criatura, suele ser un hombre ya de edad, entrado en edad. Pero sobre esto no parece haberse iniciado ningún tipo de caso, persecución, o siquiera existir una política para prevenir al respecto. ¿O sí la existe? Sí existe una política, lo que pasa de que la denuncia tiene que venir de parte de la víctima, pues en este caso las menores de edad, ellas no tienen la madurez suficiente para determinar que existe una violación, porque en el Código Penal está regulado que una menor de 12 años, aunque sea con su consentimiento, que haya tenido relaciones sexuales con un hombre, es violación. Eso implica porque ellas no tienen la capacidad de un adulto para comprenderlo. Entonces, en ese aspecto, son los padres de familia los que hacen la denuncia, y muchas veces no se dan cuenta la sociedad, como dice, de que una menor ha tenido un embarazo, el producto puede ser de un hombre mayor, y en muchos aspectos que influyen, ¿verdad? En esa razón es que ahora se encuentra con una política que en el Ministerio de Salud, ahí se toman datos y se les pregunta a la menor que llega embarazada y que da a luz allí los datos del padre, y desde allí comienzan a informar a lo que es el CONNA para seguir una investigación
seguir una investigación para ver si ha sido una violación o ha sido con consentimiento y ver si la persona está apta para seguir con esa relación, pero son políticas que todavía le falta mucho, porque si nosotros vemos en nuestro ambiente y lo vemos hasta normal en cierta forma, así la sociedad, la cultura nos ha acostumbrado, vemos muchas menores de edad, con hombres bastante mayores, y lo dejamos así. Hay veces que la familia consciente que sí va, pero hay otras que sí interponen la denuncia por violación. Pero aún con el consentimiento de con el consentimiento de quien sea, estamos hablando de siempre una violación, ¿no? Porque se trata de un menor de edad. Sí, así es, correcto. No se trata de un atenuante, o si lo toma, no sé, si los jueces, los aplicadores de justicia lo tomarán en ese caso como un atenuante. No, porque el código y los artículos son claros, que sea menor de 12 años, es violación, aunque haya habido consentimiento de la persona, de la niña. Constituye otro tipo de delito que no se llama violación, sino que entramos ya con el delito de estupro. El estupro también viene enfocado también en cuanto a la violación, pero ya no se llama violación, sino que se llama estupro. El que tenga relaciones, dice en el Código Penal, con una persona mayor de 12 y menor de 17, aunque sea con el consentimiento, pero ya no se le llama violación, sino que se le llama estupro. ¿Y la pena sigue siendo la misma o es...? No, es menor la pena. Cuando es menor de 12 años, por el tipo que se llama de tipo penal, violación, y porque la persona no está apta para comprender lo que está haciendo. No, sí es menor la pena. No entiendo. Le pido que me acompañe a una nueva pausa comercial. Enseguida regresamos, vamos a continuar hablando sobre estos temas. Por favor, quédense ahí. Esto es El Salvador Today. Si sabes que matas al planeta, ¿por qué seguís comprando papel? ¿Por qué ser esclavo de un horario cuando te damos la libertad de tener todo en tu mano siempre? Si la información pasa en cualquier momento, ¿por qué vas a esperar a que alguien te la cuente? En Diario Digital Cronio, dejamos en el pasado lo tradicional para que vivas el futuro con nuestra multiplataforma. Ingresa a www.cronio.sb. Noticias Online. Qué bueno que permanecen con nosotros. Esto es El Salvador Today. Estamos conversando hoy con Teresa Delgado. Ella es técnico del Programa de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de FESPAT. Licenciada, imagino que usted conoce muy de cerca pues estos casos de las mujeres que se han visto criminalizadas a partir de problemas que pueden haber tenido en el parto, acusadas de aborto, acusadas además de homicidio agravado. Primero preguntarle, los procesos que se dan, es decir, desde dónde comienzan, quién es, digamos, el primer contacto con la mujer que determina, ok, esto tengo que comunicárselo a esta determinada autoridad, y luego pues viene ya todo el proceso penal. ¿Por dónde comienza esto? Las mujeres cuando tienen un parto complicado o extrahospitalario, porque muchas de ellas son de zonas rurales, a veces tienen desconocimiento que están embarazadas, debido a la situación que ellas viven, la educación que han tenido. Entonces ellas, cuando las mujeres son trasladadas a un hospital público ya desmayadas, ellas despiertan ya en el hospital. Es desde ahí cuando las evalúan los médicos, que ellos son los que denuncian a la fiscalía o a la policía, porque no llevan consigo lo que es el fruto del
del embarazo, pero a veces ellas han perdido el conocimiento, entonces, y vienen con esto a criminalizarla. Esos son los hospitales públicos donde se inicia todo, porque ellos hacen la denuncia a fiscalía o a la policía, y desde allí ya comienzan las investigaciones y se empieza a criminalizar a las mujeres, y son detenidas en fragancia, según como dice la policía. ¿Qué debe hacer una mujer que se encuentra, digamos, en esta situación? Si de pronto se despierta ya esposada a la cama, digamos, luego de un parto complicado, y si se enfrenta a este tipo de acusaciones, ¿qué derechos la socorren y dónde debe, digamos, ampararse primero? Ella debe, bueno, como muchas de ellas sabemos son de escasos recursos, ¿verdad? No tienen acceso a una defensa particular. Más que todo es la Procuraduría la que la defiende, ¿verdad? Un defensor público. En ese aspecto ellas por sí no pueden hacer mucho, pues enfrentarse a un sistema judicial. Es más que todo viene la defensa, o sea, de los abogados particulares o de la Procuraduría, la que debe de luchar porque estas mujeres no queden muchas, ellas están custodiadas en el hospital, están débiles, están en una cama, y ellas ya se despiertan, ya que ahí están ya los policías, ya las tienen custodiadas, y cuando ellas han perdido el conocimiento, en ese aspecto, como lo digo, son los defensores particulares o la Procuraduría de que debe de hacer su parte en el sistema para que se respeten los derechos de estas mujeres. ¿Los defensores públicos no están haciendo ese trabajo? Se podría decir de que, como nosotros tenemos conocimiento, ¿verdad? No le toman mucho la importancia a estos casos, se podría decir, no, quizás por lo cultural, la dimensión que se le da a este tema, no le toman mucha importancia, esa eficacia que debe de tener la Procuraduría para estos casos. Entiendo. Y hay, digamos, además de, imagino que FESPAD puede tal vez ofrecer alguna instancia, pero ¿a dónde puede una persona humilde, pues, una familia humilde no tiene tal vez para recurrir a un abogado particular? ¿A qué ONGs o además de la Procuraduría, dónde podría recurrir? Actualmente nosotros como FESPAD estamos apoyando a estas mujeres, ¿verdad? Y los casos que vayan saliendo sobre este aspecto, que han tenido partos extrahospitalarios, pueden acudir a FESPAD. Específicamente nosotros estamos ayudando en la defensa técnica de estas mujeres, ejerciendo en los tribunales, en cierta forma ayudándole para que se respeten los derechos de estas mujeres y que no se les cambie la tipificación jurídica de aborto a homicidio agravado. Entiendo. Y hay una, desde el área hospitalaria, desde la atención en el Ministerio de Salud, como usted lo decía, en los hospitales públicos, se puede hacer algo, digamos, para concientizar tal vez al médico, porque no sé si bajo qué criterios ellos emiten la denuncia, digamos. Tal vez también hay un aspecto técnico ahí que se puede modificar. Sí, en cierta forma debe de capacitar o concientizar a lo que es a todo el personal que trabaja en los hospitales, ya sea hospitales públicos o privados, porque muchos de ellos dicen de que se ven imposibilitados, dice, de que tienen miedo de que si no denuncian van a ser ellos procesados por no informar a la instancia, pero en cierta forma ellos también están rompiendo lo que es el secreto profesional por el cual ellos están son médicos y todo eso. Entonces en esa forma pues hay que crear las políticas necesarias y más que todo las reformas al Código Penal para que se regulen la interrupción del embarazo, y decir en ciertos casos, porque llama la atención, imagínense que hay casos en que las mujeres no pueden llevar a cabo un embarazo hasta llegar a término porque padecen de alguna enfermedad, pero como ellas en ese aspecto, los médicos, el caso de Beatriz, ella solicitó, quiso
que la interrupción del embarazo, porque el feto venía sin cerebro, la vida de ella corría un riesgo por el lupus que ella padecía, pero ¿qué dijeron? No corre ningún riesgo y llevaron a término el embarazo. ¿Y por qué arriesgar de esa forma la salud de las mujeres? Si en cierta forma ellas corren un riesgo, significa que el producto del embarazo no va a nacer si ellas fallecen, pero ahí se ven impedidos los médicos. Si una persona embarazada, su vida está en riesgo, ellas dejan que llegue a término el embarazo. O sea, es algo injusto. Yo pienso que allí sí están... Pero eso solo pasa en los hospitales públicos. Se podría decir que sí, solo en hospitales públicos, porque si una mujer va a un hospital privado, le aseguro que ahí sí le practican una interrupción del embarazo, porque las denuncias no lo vienen de los hospitales públicos. Qué rara la casualidad, o sea, que solo de ahí, y cómo es posible de que un hospital privado, y a veces son los mismos médicos, esa doble moral también que tienen ellos, porque en los hospitales públicos trabajan médicos que también tienen sus clínicas particulares. Claro. Ya se nos está acabando el tiempo, pero quiero primero que nada leer un comentario de una persona que se identifica como Géminis en Facebook. Dice: es necesario reforzar, capacitar a las y los policías y asimismo cambiar los criterios que utilizan las autoridades para castigar a los delincuentes, que Derechos Humanos proteja a los agraviados, a los violentados, no a los delincuentes. Le decía antes de cerrar, hay un caso que creo que ya cobró bastante notoriedad, pero es ejemplificante, ¿no? Y es la acusación que del ex magistrado Eugenio Chicas, precisamente por haber mantenido relaciones sexuales con una menor. Ahora, el manejo, digamos, que se hizo de todo esto, creo yo fue un poco bizarro, en el sentido de que quien habría sido o tendría calidad de víctima, pues está de algún modo casado con quien se presume o habría sido el victimario, ¿no? Yo lo que detecto aquí es una especie de patrón cultural, ¿no? Porque estando en los juzgados, como periodista lo he visto también directamente, que algunas familias, digamos, conocen de estos casos y los denuncian, pero en realidad lo que están buscando es que el victimario se haga, como ellos lo llaman, ¿no? Que se haga cargo. Sí, exacto. ¿Cómo cree que debemos entender eso y principalmente cómo podemos cambiarlo? En ese aspecto, ¿verdad? Como digo, se crean las políticas y también para que concientizar también a la población, a los padres de familia, porque como usted lo dijo, ¿verdad? Muchas veces hacen la denuncia para que se haga cargo de la para que se junten, para que ajá, convivan. Entonces, y no es eso lo que se persigue en el sistema judicial con la denuncia, sino que esta persona pague por la acción cometida, por ser una menor de edad. En ese aspecto, educar quizás a la población, a la sociedad, de que el sistema judicial persigue castigar a estas personas, ya sea por agresión sexual o por violación, y la población lo entiende de una manera diferente. Entonces, educar quizás a la sociedad en ese aspecto. Entiendo. Licenciada, le agradezco muchísimo el tiempo que nos ha concedido hoy. Gracias. Sabemos que está muy ocupada, gracias por haber venido, y qué bueno que nos ha podido compartir también su conocimiento dentro y de cómo ocurren, ¿no?, estos casos todavía en nuestro país. Muchísimas gracias. Gracias. Amigos y amigas internautas, quiero agradecerles también a ustedes el tiempo que nos han dedicado a su programa. Qué bueno que han podido acompañarnos, y de nuevo reiteramos nuestro saludo para todas las mujeres en el Día Internacional de la Mujer, y el compromiso, como lo dije al principio, de ir cambiando actitudes poco a poco. Nos despedimos, por supuesto, agradeciendo siempre a los amigos de Política Estéreo, Noticias Menotti, Interdiario, El Salvador RX, El Calero de Metapán, El Oriental, Diario de Occidente, Sagastizado Center, Diario Digital Montecristo y Bitácora SB. Recuerden que el costo de desentenderse de la política es ser gobernado por lo peor que la sociedad tiene para ofrecernos. Hasta la próxima.